otro gráfico porque va a entrar el ministro de Economía y de eso queremos Justamente preguntarle por el tema de los salarios, porque la izquierda lo que busca es que la gente viva mejor. Aquí Acá, está el gráfico. estos ¿Qué datos del significa Banco Central, este gráfico? estos datos del Banco Central lo que están diciendo es el índice de salarios reales. O sea, ¿cuánto el dinero que te llega a fin de mes ¿Ya? implica en términos de lo que tú puedes comprar, ¿no? Entonces, los salarios reales son tu poder de compra. Tú vas a las tiendas y cuánto puedes comprar con lo que te pagan tus empleadores. Y cuando Gabriel Boric gana la segunda vuelta presidencial, vemos lo que pasa cuando hay el cambio de mando, ¿cierto? Cuando asume la presidencia y la elección de rechazo. Y lo que vemos es que el primer gobierno de Gabriel Boric vemos un deterioro muy importante en los salarios, un ajuste económico que ha sido muy duro. La gente dice, pasamos mal bajo Piñera y bajo Boric lo estamos pasando peor. Algo de eso yo creo que está en los resultados del rechazo. La pregunta es qué va a pasar en los meses que vienen. Pero ahora último hemos subido, ¿no? Eso precisamente, y eso habla en parte viendo. del hecho que entre el rechazo y la derecha en la última elección hay una baja importante. Se pierden muchos votos. Aunque parece el tsunami republicano, en realidad muchos que votaron republicano no votaron para la derecha en esta elección. La situación económica está cambiando quizás. Vamos a conversar sobre eso entonces con el ministro de Economía, Nicolás Grau, que ya está en el estudio. Muchas gracias, ministro, por estar aquí en Buen La día, Voz de los que ministro. Sobran. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá. Un placer para nosotros también recibirlo en el estudio y queremos conversar sobre buenas noticias también que hubo ayer en el Congreso, ¿verdad? Se ha avanzado en muchas cosas y entre ellas, entonces partamos, porque ya que estábamos hablando de salarios, Hassan, ¿no es cierto? Partamos con esta buena noticia que tiene que ver con el salario mínimo. Y que se aprobó a pesar de los republicanos y algunos que se oponían, por supuesto, el salario mínimo que llegará paulatinamente hasta los 500.000 pesos, más temprano que tarde, porque se adelantó un poco, ¿no? Y lo que está muy bien. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué le pasa con todas estas buenas noticias que sucedieron el día de ayer? Bueno, estamos bien, efectivamente, contentos después de lo de ayer. Es la mitad de la tarea, sí, porque aprobamos esto en la Cámara de Diputados. Ahora viene el Senado, ¿no es cierto? Pero lo aprobamos con una base de apoyo bastante importante. Votó, por supuesto, todo el oficialismo, grupos más bien independientes y también partidos como la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, independientes que vienen del Partido de la Gente. Y también votó finalmente a favor Evópoli y Renovación Nacional. Buenísimo. Y quedaron votando en contra la UDI y Republicano, o gran parte de la UDI y la totalidad de republicanos. Y esto en términos concretos significa dos buenas noticias a nuestro juicio. La primero es este aumento salarial, ¿no es cierto?, que va a ser primero ahora en mayo de 410.000 pesos a 440.000, después en septiembre de 440.000 a 460.000 y después en julio del próximo año a 500.000 pesos. Y además tiene un seguro en caso que la inflación estuviera por sobre las proyecciones de lo que señala el Banco Central, que pasara de 460 a 470 en enero del 2024. Eso ya lo hicimos la vez pasada porque cuando uno negocia los salarios mínimos hay una cierta proyección de qué va a pasar con la inflación, pero si por alguna razón la inflación fuera mayor, es importante que eso se ajuste y que tú protejas los salarios reales, como bien decía Hassan, de las personas que ganan el salario mínimo, ¿no es cierto? Y junto con eso, en lo que además nos compete al Ministerio de Economía, el proyecto contempla un apoyo para las pymes, para que efectivamente se les ayude a hacer esta transición. Es un apoyo que extiende algo que ya existe. Aquí un poquito de contexto. En Chile nunca había existido un apoyo a las pymes para que pagaran el salario mínimo. Ha habido, antes del acuerdo que tuvimos el año pasado, hubo 44 alzas de salario mínimo desde el 90 a la fecha. Y nunca había habido un apoyo. Y además es raro en el mundo. O sea, hay en Canadá y en Chile existe este subsidio. Actualmente lo están recibiendo 131.000 pymes mes a mes. El subsidio en la actualidad es de 32.000 pesos por trabajador que gana el salario mínimo. Eso significa que si hay una empresa que tenía 10 trabajadoras que ganaban el salario mínimo, esa empresa recibe 320.000 pesos mes a mes. Ese subsidio va a saltar a 45.000 pesos, es decir, recibiría 450.000 pesos en ese caso, y se va a ir moviendo dependiendo de
de las distintas alzas y también dependiendo de las condiciones macroeconómicas. Por una de las cosas que incluimos en este acuerdo para las pymes es que si por alguna razón, nosotros creemos que no va a ser así, y así apuntan las proyecciones, pero si por alguna razón se deteriorara las condiciones macroeconómicas, aumentaran los problemas de empleo, por ejemplo, Claro. o bien tuviéramos recesión técnica los años que vienen, el subsidio es mayor. Es decir, se les da también así como se protege a la y los trabajadores, también se protege a las pymes. Entonces, políticamente, creo que este acuerdo que lo logramos el año pasado y también lo estamos logrando ahora, con la CUT por un lado, para el salario mínimo, y con la mayoría de los gremios de las pymes para el subsidio, yo creo que es una articulación política interesante por dos razones. Primero, porque estamos logrando llevar al Parlamento leyes, proyectos de ley que tienen amplio apoyo social, ¿no es cierto?, de las y los trabajadores y de los gremios de las pymes. Y por otro lado, porque en Chile por mucho tiempo el salario mínimo estuvo atrasado, digamos, un bajo nivel de salario mínimo, y una de las grandes razones que se decía para no subirlo era, si lo subimos, va a afectar a las pymes. Va a afectar a las pymes. Entonces nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, abordemos ese problema directamente. Si aquí el resquemor, que es un resquemor razonable, son las pymes, apoyémoslas. ¿Y cómo eso es lo que sumamos, hemos hecho? ministro, perdón, a Sí. las pymes que están ahora divergentes? Porque también están divididas las pymes, no, Sí. no es un solo gremio, uno no puede tener un solo interlocutor. Tienen sus muchas aprensiones, plantean de que Claro. hay reparos respecto a lo que usted plantea en términos de la duración de estos beneficios, de la manera en que se va a medir con las características que usted dice. ¿Cómo lo podemos sumar? Porque yo creo que esta es una de las materias donde hay más consenso en el grueso de la población. Entonces sería bueno avanzar todos juntos. Sí. Bueno, nosotros compartimos totalmente esa idea. Esto es tan así que el acuerdo del año pasado lo firmaron 11 gremios, el acuerdo de este año lo firmaron 13 gremios, y además, que son gremios nacionales ellos, y además durante la tramitación se sumaron 2 gremios más, a partir de las cosas que fuimos conversando y, Qué bueno. digamos, incorporando a propósito del debate legislativo. Eso siempre pasa así, nosotros además somos un gobierno de minoría en el Parlamento, por lo tanto entramos con Más difícil. proyectos que son la postura del gobierno, pero por supuesto estamos disponibles en el Parlamento a parlamentar y buscar acuerdos que nos permitan avanzar. Así que la forma de hacer esto es seguir dialogando. Yo tengo un compromiso además con todos los gremios, con los que firmaron y los que no firmaron. Los que firmaron son la mayoría, pero hay un grupo válido, importante, que tiene, digamos, un peso no menor, que no firmó. Y mi compromiso con todo ello es que todas las leyes que llevamos al Congreso, que están relacionadas con ello, las conversamos con ellos. Entonces, por ejemplo, y las acordamos, el salario mínimo del año pasado y el subsidio, lo acordamos con ellos. Después hicimos una ley de alivio a la deuda tributaria, que la vamos a extender a propósito de este acuerdo, que da condiciones muy favorables para que las pymes puedan repactar sus deudas con la Tesorería General de Ay, la qué República. bueno, sí. Hay 70.000 pymes que ya fueron beneficiadas por eso, que una condonación de multa de intereses por más de 500 millones de dólares, que eso ya ha ocurrido, lo vamos a extender. Hoy día, de hecho, ayer, si recuerdo bien, ya salió la promulgación de la ley junto con el reglamento de una ley de insolvencia. Yo sé que esto suena como poco atractivo, pero es muy importante preocuparse de qué pasa con las pymes que están teniendo problemas de liquidez y que a veces si reorganizan su deuda de una mejor manera, tú evitas la quiebra. ¿Ya? Y esto es una ley que lo hace más barato, que hace que el sector público los ayude a hacer ese proceso de insolvencia. Entonces, en todas esas leyes, nosotros las hemos entrado en acuerdo con las pymes. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? Mucho más diálogo, seguir conversando, seguir construyendo acuerdos y así como lo hacemos con la CUT por un lado, lo hacemos con las pymes con otro, porque nosotros somos un gobierno que estamos convencidos que las leyes mejoran cuando uno las conversa y las diseña con las organizaciones sociales, con los gremios, con las distintas expresiones que existen de la ciudadanía. Siempre es bueno conversar. ¿Quién va a estar en contra del diálogo? Pero desde la derecha, incluso más técnica, lo que dicen es que cuando uno sube el salario mínimo, uno impulsa la demanda y eso empeora la inflación. Entonces uno va empujando la inflación, como respuesta uno sube los salarios más, como respuesta a los salarios aumentan aún más los precios y uno termina en un círculo vicioso, esos espirales muy negativos para la economía. Entonces hay un tema acá que uno pregunta, si hay una estrategia que podría subir los salarios de una manera que no va a afectar la inflación, vinculado con eso que estaba Gianina Figueroa acá
una pyme, Sí. preocupado por el tema, porque es muy distinto. Una de las organizaciones que firmó. Por lo Sí, demás. tan- Gran dirigente Yanina Figueroa. Tremenda que está ella. feliz Siempre- con sí. esto del apoyo que está llegando a las pymes, pero la capacidad de pago en lo que se llama técnicamente la heterogeneidad productiva, que las pymes no tienen muchas ventas, no tienen utilidades fuertes para poder pagar más salarios, ir subsidiándolos no una solución así permanente al problema, es más bien un parche. ¿Cuáles son las posibilidades de salir de este problema de baja productividad? ¿Cuáles son las posibilidades de escapar de este espiral de inflación? Si no, vamos a estar constantemente como un perro corriendo detrás de su cola. Sí, son dos preguntas, las dos muy importantes. Parto por el primer tema de inflación. Cuando uno ve lo que sucedió el año pasado, en que subimos bastante el salario mínimo, ¿ya? Después la inflación nos pilló un poco, pero siguió siendo un aumento real. O sea, cuando uno ve, Hassan lo decía al principio, los salarios reales de la economía fueron cayendo en promedio Eso estábamos hasta el viendo. último mes, últimos 2 meses, que empezó a subir ahora. Pero no sucedió eso con los salarios mínimos, porque el salario mínimo subió más que la inflación. O sea, nosotros hicimos un aumento muy importante el año pasado que permitió... ese permitió gráfico los salarios no reales, hace o sea, igual promedio. Con el salario mínimo. Ese gráfico es el promedio de la economía. Sí, Y los perfecto. salarios más bajos nosotros los protegimos como gobierno. ¿Ya? Ok. Y además se generaron mecanismos. Por ejemplo, si la inflación era mayor a 7% en diciembre del 2022, se subieron 10.000 pesos más. Es decir, se protegieron los salarios reales más bajos, que son los Ok. que nosotros Ya. podemos proteger directamente Sí, como, claro. como gobierno. Esas otras cosas dependen, el promedio depende de muchas fuerzas de mercado, es un fenómeno más complejo. Ahora, hicimos eso y a pesar de aquello hemos ido logrando la inflación, controlar la inflación. Sí. Es decir, nuestro gobierno ha conseguido ir aumentando los salarios, el salario mínimo, al mismo tiempo que la inflación va decayendo. ¿Por qué sucede esto? Yo diría por dos razones. Primero, porque los salarios mínimos impactan de forma positiva una parte de los salarios de la economía. No todos los salarios de la economía, ¿no es cierto? Y eso hace que el impacto sea acotado y eso implica que hay un impacto, por tanto, acotado sobre la inflación. Y lo segundo, porque lo que demuestra la literatura internacional de salario mínimo, yo en mi vida académica anterior investigué todo este tema, tengo artículos sobre el salario mínimo, conozco bien, es una de las literaturas que conozco bien, es que lo que sucede es que hay una parte que se va a utilidad, ¿cierto? Que no se expresa en precio. Ya. Hay una parte que podría irse a empleo, que en general no sucede, en general uno aumenta el salario mínimo y no tiene impactos negativos en el empleo, y hay una parte menor que se va a inflación, pero se distribuye en cosas muy diversas. Déjame dar un ejemplo bien concreto en esto. Muchos de los salarios mínimos están en servicios, Claro. pero las personas que compran, las personas que se reciben esos salarios mínimos, muchas de ellas no utilizan esos servicios, sino que lo utilizan sectores socioeconómicos más altos. Entonces, cuando aumentan esos precios, no necesariamente le impacta a esas personas, ¿ya? Sino que le impacta a personas que tenemos salarios más altos. Entonces, empieza a hacer como una redistribución de esto a través de cómo suben los distintos precios. Pero raya para la suma, lo que uno ve es que estamos logrando aumentar los salarios, en particular los salarios mínimos, y eso no está frenando esta disminución de la inflación que estamos teniendo. ¿Incluyendo Así que- inflación de alimentos? Sí, incluyendo, de hecho, si tú ves, por ejemplo, la inflación de febrero, que fue incluso una inflación negativa, fue principalmente impulsada por alimentos. ¿Ya? Los alimentos se demoraron un poco en bajar respecto a lo que sucedió en el mundo, pero ya están bajando y eso creo que es una buena noticia. Y lo segundo tiene que ver con un tema más de fondo de las pymes, que Yanina, la gente de Conupia, de distintas organizaciones, lo han planteado más de una vez, y tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de los problemas estructurales de las pymes y esa heterogeneidad productiva que se refería a Hassan, es decir, la gran diferencia de productividad que existe entre las empresas más pequeñas y las empresas más grandes. Esto es bien difícil, pero déjenme contarles dos cosas que nosotros estamos haciendo que van en esa dirección. Vamos. Una es abordar los problemas de liquidez que tienen las pymes y otra es darles más acceso al mercado. ¿Ya? Parto por la segunda. Estamos tramitando una ley de compras públicas que de hecho comprometimos ayer a propósito del acuerdo que logramos ayer en el Parlamento, comprometimos darle discusión inmediata, es decir, terminar de avanzarlo en el Senado. ¿Qué es lo que hace esta ley de compras públicas? Le dice, mire, hay una modalidad de compras públicas que solo va a ser para las pymes, que es compra ágil, que antes era preferentemente para las pymes, pero no solo para las pymes. Ahora es obligatorio que sea para las pymes. Y además, lo que vamos a hacer es que el tope era de 30 UTMI y lo vamos a hacer a 100 UTM, es decir, vamos a meter más compras en esta modalidad que es solo para las pymes. Y además, las compras que se hagan en regiones va a ser solo para las pymes de esa región en particular. Maravilloso. Hay una Bueno, frase que buenísimo. es
que es de un senador de la Eso UDI. perdón, eso lo pidió Janine acá Sí, por cuando supuesto. estuvo. Es un que senador de- tuviesen también pertenencia territorial las Sí. pymes. Sí, hay una Y el Estado, ahí hay una ayuda una directa. frase que a mí me gusta mucho, que es de propiedad intelectual aquí del senador Durana, senador de la UDI, que fue presidente de la Comisión de Economía del Senado, que nos permitió avanzar mucho en esta tarea, que decía, Chile compra, Santiago vende. Esa era su frase. Bien, Buenísimo. ¿Ya? Sí. Entonces nosotros vamos a la vena de eso. Esto va a permitir, cuando se apruebe este proyecto, que va a aumentar en $300 millones las compras que hace el Estado a las pymes. Esa es la predicción que hace Compras ¿Esto Públicas. del Estado también para los municipios? Las compras públicas operan para distintos organismos públicos, en algunos casos también pueden ser los municipios. Los municipios tienen más independencia, pero algunas de ellas también operan a través de compras públicas, así que es más general. Por ejemplo, incluso yo trabajaba en la Universidad de Chile, la Universidad de Chile también opera a través claro. del sistema de compras públicas, es decir, es bien generalizado. Entonces eso no soluciona todo el problema, pero ayuda en darle más acceso al mercado. Si al final la pyme lo que te dice, mire, nosotros necesitamos estos subsidios para hacer este tránsito, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es poder vender más. Exacto. ¿Ya? Entonces el Estado tiene que dar el ejemplo. Y en liquidez, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer y esto ya lo ingresamos en enero de este año, vamos a incluir una reforma muy importante a la ley de pago en 30 días, para que de verdad a las pymes se les pague en 30 días. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? La ley dice, a la pyme se le tiene que pagar en 30 días, pero cuando no se le paga en 30 días, la pyme tiene que demandar a la empresa más grande. Eso no va a pasar por dos razones. Primero, porque es caro demandar, y segundo, Por el tiempo. no, y además porque pierde el por la cliente. contra. No, claro. O sea, el más grande te va a decir, te va a demandaste, decir, chao. oye, me demandaste, nunca más te compro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Vamos a generar, a través de distintos mecanismos, una base de datos censal que va a contener todos los plazos en los que se pagó cada una de las facturas que tienen de transacción Qué las distintas estupendo. empresas. Son millones y millones de datos, ¿ya? Y esto va a Me estar imagino. alojado en impuesto interno, ¿ya? Entonces, eso lo que va a permitir es que impuesto interno, de manera automática, sin que la pyme lo tenga que denunciar, va a saber cuánto se está demorando las distintas empresas en pagar. Pero buenísimo. Entonces, cuando, por ejemplo, en la ley se especifica que 3 meses tengan pagos fuera de los 30 días a un conjunto de empresas, al final de ese año va a haber una consecuencia tributaria para la empresa más grande que no haga este pago a tiempo, y eso le va a implicar, por ejemplo, que no va a poder ocupar el crédito IVA, le va a implicar un conjunto de dificultades tributarias que va a ser un incentivo muy potente para que la empresa se porte mejor. Entonces, en el fondo, es una ley que se hace cargo de la simetría entre las empresas pequeñas y las empresas más grandes. Así que, junto con apoyar a las pymes, estamos también abordando otros Liquidez. temas que son más estructurales, ¿no es cierto? Para que no necesiten a futuro, ojalá, esta ayuda. No, me encanta porque además me acuerdo que el ministro de la Subdere dijo que había una pandemia de la falta también de oferente muchas veces y lo vivimos mucho en los municipios y yo por eso le preguntaba también, ministro. Pero tenemos muchas preguntas del público y Vamos. quiero hacérselas también. Mire, bueno, hay comentarios y preguntas. Voy a partir por los comentarios. Por ejemplo, dice Marcela, bueno, espérame, es que básicamente van por el mismo lado. Carlos Mondaca dice, @ la voz de los que sobran, gracias por informar. También están muy contentos porque esté aquí el ministro en el programa. Excelente que esté el ministro en la voz de los que sobran, dice Soledad Castillo. Y las preguntas van por el mismo tema, que tiene que ver en el fondo con la canasta básica. Vivi Sandoval dice, ministro, ¿cómo se pueden controlar los precios y que las familias puedan de verdad controlar sus finanzas? Marcela Guzmán dice, ¿por qué no se fijan los precios? Y Andrés Maldonado, una buena medida sería tener IVA diferenciado. Y Abuelo Madrugado dice, perdón, se me fue aquí, quítenle el impuesto a la canasta básica. ¿Qué respondería usted a esas cosas de las que la gente habla mucho sobre cómo fijar precios, ¿verdad? Especialmente IVA diferenciado son. de la canasta básica. A ver, lo primero que yo diría es que sé que esto no es una respuesta suficiente inicialmente, pero transmitir un poco de optimismo, y es que la inflación está bajando y toda la proyección es que a final de año la inflación va a estar entre un 4 y un 5%.
y que un poco más adelante la inflación va a llegar al rango meta de 3%. Es decir, estamos logrando movernos en esa Se está dirección. demorando mucho, un poquito más de lo que estaban diciendo antes. Bueno, claro, cuando uno ve cuánto se está demorando respecto a lo que pensábamos hace un año y medio es más, pero se está demorando menos de lo que pensábamos, por ejemplo, en diciembre del 2022. Es decir, el último tiempo hemos tenido noticias positivas respecto a ese tránsito. Lo segundo es que aquí hay distintos caminos de ayudar a las familias en este tema. Muchas personas dicen, quitemos el IVA. Eso tiene distintos problemas, pero yo diría dos. El primero, bueno, es que recaudas menos y el IVA te permite financiar un conjunto de políticas sociales, en fin. Pero incluso más importante que eso es que cuando tú bajas el IVA, eso no necesariamente se va a expresar en una reducción de precios. Una parte se va a ir, por ejemplo, a aumentar la utilidad de la empresa que está vendiendo y otra parte se va a ir a reducir los precios. Claro. Y cuánto se vaya a cada parte va a depender de lo que llamamos en economía las elasticidades y que tiene que ver mucho con los poderes de negociación que tienen cada uno de los actores involucrados. Entonces, en cambio, si uno hace, en vez de ese tema del IVA, aporta recursos directamente a la familia, tú te aseguras que esos recursos van a llegar a la familia. Y por eso que nosotros, por ejemplo, inauguramos hace poco el bolsillo electrónico familiar, que lo que hace es que le subsidia a 3 millones de personas el 20% de sus compras en almacenes y en supermercados. El 20% es más o menos el IVA, ¿no es cierto? Entonces lo que tú estás haciendo es que le estás pasando lo mismo, el IVA, Exacto. pero en vez de que una parte de ese IVA, de esa reducción del IVA, se vaya a más márgenes de la empresa Eso. y que otra parte se vaya a la ciudadanía, nosotros le damos todo a la ciudadanía. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos abordando este tema, tenemos una estrategia, que es una estrategia de aportar directamente a la familia, y esa estrategia, creemos nosotros, es más adecuada que la otra que se plantea, al mismo tiempo que en los precios en los que el Estado sí tiene un rol, el Estado ha actuado. Por ejemplo, los precios de combustible, yo sé que subieron un montón y las personas dicen, pucha que subieron, pero si el Estado no hubiera actuado, hubieran subido más. Muchísimo. Porque fuerte. el MEDCO en algún momento logró contener 300 pesos del potencial alza de la Y esta benzina. semana Yo sé que bajan 27, yo sé que estas cosas Sí, suenan como... sí, buenísimo. es como que nadie te cree, porque en el fondo dicen, si está tan alto, no le voy a No creer a está usted tan que alto. hubiese sido aún más alto. ¿ya? Sí. Pero iba a ser más alto sin la acción del Estado. Entonces, nosotros actuamos en algunos precios que además tienen efectos, digamos, que se esparcen en el resto de la economía porque afectan el transporte, eso pega a otros precios, en fin. supuesto. Y al mismo tiempo que tenemos políticas que buscan ir conteniendo la inflación y apoyamos directamente a las familias para justamente cubrir esas Sí, necesidades. es muy Eso. cierto. Es muy bueno eso. Es que Estamos la gente mostrando lo del entiende eso bolsillo familiar electrónico, instintivamente más de lo que uno piensa. Porque cuando uno habla de estas cuestiones de elasticidad suena como súper técnico. Pero los mismos que dicen, ¿por qué no bajan el IVA? Son los mismos que se quejan por la colusión de precios, por toda la forma en que las empresas se ponen de acuerdo para mantener o para subir los precios. Entonces uno dice a esa misma gente, ojo, si ustedes están diciendo a esas empresas, vamos a quitar el IVA, ¿por qué imagina que ellos van a traspasar ese beneficio a ustedes bajando los precios si ya se ponen de acuerdo para mantener más altos los Y precios? por eso es muy importante, Entonces, creo yo, falta la competencia. pedagogía con la cual se explican estas cosas, que en este caso yo particularmente valoro mucho, no caer en los populismos que están tan de moda como el sexto retiro, que ya nos queda claro, por ejemplo, cuáles son las externalidades negativas, pero también hay un tema que es más bien político y no técnico, que tiene que ver con el relato que instala el gobierno, de la manera en que estas buenas noticias alcanzan su amplitud versus las malas noticias, y por supuesto que también quizás la manera de explicar las cosas. Tal vez sería bueno que la gente conociera más en detalle, desde su perspectiva técnica también, y desde los ministerios más políticos, lo que hay detrás de las decisiones. Sí. Porque muchas veces la gente ve, oh, el gobierno se puso obtuso. Acá tenemos una masa crítica en la comunidad enorme. Y muchos de ellos dicen, no, sabes que el gobierno ha hecho demasiadas concesiones. E ignoran muchos aspectos que es bueno que la opinión pública conozca. A ver, es una pregunta general, pero yo creo muy importante. Primero, nosotros somos un gobierno que tenemos un programa. Y si ustedes se fijan, lo que nosotros hemos hecho como gobierno es ir haciendo todos nuestros esfuerzos para que ese programa se cumpla. ¿Depende solo de nosotros? No. No. Tenemos que ir al Parlamento, tenemos que convencer. La ciudadanía tiene un rol muy importante en esto. Anteayer, cuando estábamos discutiendo el salario mínimo, la oposición votó en contra en casi todas las comisiones. Me Y yo fijé. creo que en parte la presión
y esto de que se iba a quedar 1 millón de personas sin el aumento del salario mínimo, yo también creo que generó una presión democrática, válida, ¿no es cierto? No es una medida de fuerza, sino que es el hecho de que 1 millón de personas se vayan a quedar sin este aumento del salario mínimo, eso genera una presión, pero nosotros como gobierno, insisto, tenemos un programa y nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por llevar ese programa adelante. Y somos muy transparentes. Nosotros ingresamos los proyectos como queremos que resulten. Y después, por supuesto, como tenemos que convencer al resto, esos proyectos en algunas dimensiones cambian. Por ejemplo, el royalty. Claro. Nosotros ingresamos un royalty más ambicioso. Estamos logrando avanzar un royalty bastante importante, que va a ser 0.5 del PIB, que va a permitir además distribuir esto en muchas regiones, Eso lo encuentro a las comunas genial. pobres, gastarlo también en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y eso ayer logramos que se avanzara en el Senado y probablemente vamos a Vuelve a lograr la que se Cámara avance en la ahora. Cámara de Diputados. Entonces, estamos logrando avanzar. No es exactamente lo que proponemos inicialmente, porque no tenemos los votos, pero somos muy transparentes con la ciudadanía para que ellos puedan ver qué es lo que nosotros ingresamos, qué es lo que resulta, y de esa manera puedan hacer una evaluación política de lo que se está realizando. Ahora, por supuesto, también hay un desafío esto de comunicarlo, y también hay que reconocer que han sido, no es solo un problema de comunicación, ha sido los últimos 3, 4 años del país, han sido años difíciles, incluyendo los años que nosotros no tocado como gobierno, me refiero a difíciles para la población. Por ejemplo, estábamos hablando recién, hicimos un aumento del salario mínimo muy importante el año pasado, pero una parte de esos aumentos se lo comió la inflación, no todo. La buena noticia, creo yo, es que toda la parte que viene ahora de aumento de salario mínimo, dadas las proyecciones de la inflación, van a ser principalmente aumentos reales. Déjeme poner esto en perspectiva más grande. Si uno toma enero del 2022 hasta julio del 2024, como 2 años y medio de gobierno, nosotros partimos en marzo, pero más o menos 2 años y medio de gobierno, la inflación proyectada para ese periodo, que es la que ya sabemos más la que proyectamos va a ser, es en torno al 19%. El salario mínimo en ese periodo va a haber aumentado de 350.000 a 500.000, lo que es un 42%. Wow. Es decir, el aumento real va a ser 23%. Y ese aumento real se va a sentir cada vez más los meses que vienen, porque los meses que vienen van a ser meses en que va a estar subiendo el salario mínimo y la inflación va a estar mucho más contenida. Claro. Yo sé que eso se ha sentido más hasta ahora, porque siempre cuando los gobiernos, tienen problemas y tienen desafíos, en fin, tratan de decir que es todo un problema comunicacional. Pero aquí no es solo un problema comunicacional. Es cierto que la vida de las personas en términos económicos durante este año y durante los años pasados ha sido difícil. Y nosotros, claro, no se puede nosotros no hemos, como comentaba antes, hemos hecho un esfuerzo por proteger los salarios, sobre todo los salarios mínimos, apoyado a las familias directamente. Hemos hecho, digamos, todo nuestro esfuerzo en el marco presupuestario que tenemos. Estamos además tratando de avanzar en la reforma tributaria para tener más recursos y poder darle tranquilidad a las familias en salud, en educación, en pensiones. Todo eso lo estamos haciendo, pero sabemos que este es un proceso que es más lento de lo que la gente querría, ¿eh? Y entendemos que haya frustración a veces por eso. Pero lo que yo puedo transmitir acá, y que creo que está respaldado con datos, es que nos estamos sacando la mugre para avanzar. Y lo vamos a seguir haciendo. Llevamos esperando de que el salario mínimo llegara a 500.000 pesos. O sea, ¿hace cuánto tiempo que se hablaba, te acuerdas, del salario mínimo ético? Eso fue como en el 2005, imagínate, por ahí. Así que llevamos muchos años esperando que esto sucediera y ya está a punto de suceder. Es emocionante, al menos creo yo. Voy a leerle también más comentarios de nuestra comunidad. Claudio Cárcamo. Nosotros tenemos una comunidad ministro, que es la comunidad de los que sobran, que es las personas que financian este programa realmente. Claudio Cárcamo dice, para el programa y el ministro, dice, para apoyar las economías de las pymes se debe mejorar Internet. La velocidad de Internet en el centro de Chile es de 550 megabytes y otras empresas ofrecen 1000 megabytes. Estas velocidades facilitan el teletrabajo y el acceso a los mercados, Chile Compra, Zoom. En cambio, en los pueblos o ciudades pequeñas la velocidad es de 5 megas. Por ejemplo, Chañaral, lo que hace imposible que las pymes puedan competir o siquiera participar en forma normal en el mundo. ¿Qué puede hacer el gobierno? Y luego nos pone ahí entre paréntesis, estoy en Chañaral, soy de Viña y la internet es un infierno. Una persona que está sufriendo ahí. Y mandé este mensaje el día de ayer. Exacto. Claro. Se demoró en llegar, pero llegó. No, mira, a ver, este es un tema principalmente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sí. Pero lo que sí quiero transmitir es lo siguiente. El despliegue que está haciendo Chile de la red 5G y de la fibra óptica es un despliegue líder en otros lugares del mundo. Tenemos un desafío que es más de lo que se llama la última milla,
que es donde puede estar quien escribe, que tiene que ver con que cuando tú generas la infraestructura a un cierto nodo, después tienes que repartir esto a distintos lugares, y ahí hay un desafío en el que hay que avanzar, pero nosotros desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones estamos totalmente decididos a ir en esa dirección. Buenísimo. Creemos que es un tema clave, y cuando uno ve la inversión extranjera, que hemos tenido muy buenos datos de inversión extranjera durante todo el gobierno, uno de los gatillantes, uno de los motores de esa inversión extranjera ha sido la inversión en infraestructura digital y, por ejemplo, en data centers y otros servicios que están empezando a desarrollarse en Chile a propósito de la infraestructura que tenemos y a propósito también de la capacidad de generar energía limpia que tiene nuestro país. Así que eso es súper importante para las pymes. Por ejemplo, los data centers permiten tener servicios, no sé, de contabilidad más generalizados, mejorar la gestión, la logística, eso a través de utilizar Internet y esta infraestructura digital. Así que comparto totalmente lo que se plantea, estamos avanzando en esa dirección, y lo que creo que el desafío principal es cómo le damos más capilaridad a esa red digital que tiene el país. Patricio Mora dice, ¿cómo controlan la usura de las empresas? Y Niquito Andrea Yancafil dice, ¿dónde se tiene que ir para postular esa ayuda para las pymes para alcanzar el sueldo mínimo? Ya. Parto por lo segundo. No tiene que ir a ningún lugar. Perfecto. Se tiene que meter a la página del Servicio de Impuesto Interno. Hay un banner que tú apretas ahí, ayuda al salario mínimo. Una vez que apretas eso, tienes que poner tu RUT, el RUT de la empresa. Ahí lo que hace es que ese RUT se conecta al seguro de cesantía y identifica si tu empresa pagaba el salario mínimo antes. Si paga salario mínimo antes, te va a decir tú tienes derecho a este subsidio. Tú después pones tu cuenta Estamos corriente. viendo la página. Pones tu cuenta corriente. Si lo ponen ahora, esto no ahí No te va a llevar donde mismo, no, claro. es que lo que va a pasar es lo siguiente. Esta ley lo permitió hacer como por 3-4 meses el año pasado, y ahora cuando salga del Congreso se va a activar de nuevo para las nuevas personas que pueden, las nuevas empresas que pueden maravilloso. solicitar. No está arriba en Entonces, este momento. actualmente, o sea, está arriba, pero actualmente hay 131.000 que lo reciben, y ahora va a haber una nueva etapa de 3-4 meses, o tal vez lo hacemos por más tiempo, es una cosa que se tiene que discutir en el Parlamento, para que puedan ingresar. Pero es súper fácil, toma 10 minutos, 5 minutos, es poner tu RUT, aceptar la cuenta corriente de la empresa Genial. y te llega a final de año. Un desarrollo hecho por el Servicio de Impuesto Interno, porque a veces mucho se critica el Estado, que es ineficiente, en fin. El Impuesto Interno armó esta plataforma que conecta con la base de seguro de cesantía, que es todo a través de datos administrativos y opera de forma inmediata. Y para los que actualmente están recibiendo subsidios, es decir, para estas 131.000 pymes, la extensión es automática. ¿Para qué les vamos a hacer solicitar esto de nuevo? Así que yo calculo Súper. que a comienzos de junio, porque la tramitación va a terminar en mayo, a comienzos de junio van a poder ingresar. Yo voy a recorrer todos los medios de comunicación para decirles que se metan a esta bueno. página y puedan hacer esta... Mire lo que dice Tere Espinosa, ministro, solo le voy a leer esto. Dice, muy bien el ministro Grau, clarito, no entiendo por qué no están subsecretarios y ministros en el programa semanalmente explicando avances y problemas con calma. Le voy a decir a los colegas que tienen que venir Sé para acá. No, que sí. la voz de los que sobran lo intenta. Sería win-win para el programa y para el gobierno. Muy Ya, bien. listo. Voy a transmitir a Gracias, los colegas. Tere. Transmitir a los colegas. Hassan, se tiene que ir el ministro, entonces tenemos que hablar del litio antes que se vaya. Bueno, hay muchas preguntas sobre el litio. Hay, críticas desde las comunidades atacameñas que tienen miedo que van a quedar sin agua. Hay otros que critican el hecho que Ponce Lerú va a quedar en el Salar de Atacama, que SQM va a poder extender su contrato con Corfo, y con eso la nefasta influencia del yerno de Pinochet se queda en la política. Y otros que preguntan, al final, que una cosa es vender el litio, otra cosa es agregar valor. Y Giannina, de hecho, se quejó que no había participación de las pymes en el tema de los encadamientos productivos y qué pasa con el sueño de hacer baterías de litio acá. Sí, muchas preguntas. Voy a tratar de contestar Claro. algunas de ellas. 3 en 1. Muy A ver, bien, Hassan, te primero, felicito. Primero, es clave que exista una buena articulación con las comunidades y los pueblos atacameños en particular. Hay otros pueblos indígenas también en otros salares, pero es el Salar de Atacama. El presidente, cuando dio su discurso, esta cadena nacional, comprometió que la primera reunión va a ser con ellos, y cuando parta el proceso participativo, que parte muy pronto, eso va a ocurrir. Qué bueno. Además, le hemos dicho a las comunidades, esto lo ha transmitido Corfo y lo ha dicho también el presidente, que todos los beneficios que actualmente existen, que fueron negociados en el contrato anterior, se van a mantener. Eso es muy importante, porque es una forma de descentralizar también las rentas que con esto se generan. Y respecto al agua, que es un tema fundamental, la estrategia tiene una preocupación muy
transversal por el ecosistema en general. ¿Ya? Los salares son ecosistemas complejos, ¿ya? Que son estudiados, digamos, y que en algunos casos falta estudio, y que hay que protegerlo. ¿Ya? Y esto y la protección que nosotros estamos haciendo se expresa en 3 dimensiones. Primero, estamos diciendo que aquí va a tener que existir un cambio en la tecnología de extracción del litio. Esto es un poco técnico, pero en la actualidad lo que se hace es muy en simple. Yo soy economista, así que estas cosas que son más químicas las voy a explicar fácil, porque es la forma en la que yo lo entiendo. ¿Ya? Se saca el agua, la salmuera del salar, así como se hace ahora. Se deja en unas piscinas, se evapora toda esa agua y una vez que se evapora, uno extrae el litio. Entonces pierdes toda esa agua que estaba en el salar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la extracción directa y reinyección? Saca la salmuera, saca el litio directamente y reinyecta el agua al salar. Asterisco que falta estudios sobre esto. O sea, los estudios teóricos ya existen, pero lo que está haciendo es que falta la implementación a escala industrial. Y eso es lo que se está haciendo en la actualidad. Pero nosotros estamos diciendo que todas las empresas se tienen que mover en esa dirección. Es decir, estamos diciendo, vamos a sacar más litio, pero no vamos a sacar más agua. Perfecto. ¿Ya? Que es bien importante, porque eso es lo que está haciendo al final el cuello de botella para poder sacar más litio. Y está bien que lo sea, porque hay que proteger a los salares. Lo segundo es que estamos haciendo más investigación. Vamos a hacer un instituto público que va a hacer la investigación que se necesita justamente para hacer esta transición y que se necesita también para los encadenamientos productivos, que se necesita para poder hacer batería en Chile. Probablemente baterías automóviles no vamos a hacer en Chile, pero sí podemos hacer baterías de almacenamiento eléctrico, por ejemplo. ¿Ah, sí? Que tenemos la demanda acá, porque nosotros tenemos energía solar en el norte. Esa energía solar no la podemos meter a la carretera, que son las líneas de transmisión, que está colapsada. Entonces la perdemos. Hay lo que se llama técnicamente vertimiento de energía. Ok. Perdemos esa energía. Entonces lo que necesitamos para sacarle el máximo provecho a nuestra energía y acelerar la transición hacia energías limpias es poder almacenar energía. Y allí el litio y las baterías de litio asociadas al almacenamiento pueden tener un rol fundamental. Entonces ahí podemos conectar un problema que tenemos como país, un desafío, que es el energético, con estas ventajas que tenemos asociadas al litio. Lo otro que hemos hecho es que hemos hecho además compromisos de proteger al menos un 30% de los salarios en conservación, ¿no es cierto? Que es, que es un compromiso que hizo además la ministra, que logró la ministra Rojas a nivel mundial de todos los países de comprometerse con este 30%, en que Chile está siendo líder de esto. Así que hay una preocupación transversal por el tema, yo diría, ecosistémico, ecológico, y también porque las comunidades tengan una posibilidad de incidir. Respecto a el Salar de Atacama, lo que nosotros hemos dicho ahí es que estamos buscando una estrategia que está negociando Codelco y por la que yo tengo que ser muy cuidadoso para no entorpecer esa negociación, pero esa negociación tiene un marco que definió el presidente. Y ese marco es primero que nosotros queremos como Estado ingresar hoy a la producción, no desde el 2030. Y eso significa, dado otro marco que definió el presidente, es que vamos a respetar los contratos. Eso significa que quienes están allí autorizados y que tienen este contrato de arrendamiento, Claro. tienen que voluntariamente aceptar eso. Eso significa que tenemos que buscar algo donde ambas partes estén satisfechas, ¿cierto? Y son los contratos que existen. Nosotros estamos jugando en la cancha que existen, que es lo que uno siempre le toca en política. Pero lo que yo quiero garantizar acá es que en la cancha que existe, nosotros vamos a lograr que el Estado entre en la producción hoy en el salar más importante que tenemos como país, que tiene el 90% de los salarios, y además vamos a tener el control de esa empresa nueva que va a administrar aquello. Y eso debiera tranquilizar a la ciudadanía respecto a cuáles son los intereses que van a primar en esa conversación. Así que Sí, eso fue... estamos jugando en una cancha que no la armamos nosotros, pero estamos jugando el partido de acuerdo a promover los intereses de la ciudadanía. Y no estás preocupado de que el boom es ahora y estamos como lento en llegar a esto. Bueno, que es lo que dice la derecha. es que lo que pasa es que tenemos que hacer todo a la vez, ¿cierto? Si logramos estos acuerdos, si logramos movernos más rápido en esta transición tecnológica, vamos a lograr proteger los ecosistemas al mismo tiempo que sacar más litio. Así que yo creo que se puede hacer las dos cosas y nuestra estrategia se hace cargo de aquello. Y yo creo que es verdad que aquí, sobre todo sectores de oposición, fueron muy críticos al inicio, después se atenuó eso. Entre otras cosas, yo creo que se atenuó porque se dieron cuenta que los inversionistas, sobre todo los inversionistas de afuera, tuvieron una buena reacción a esta estrategia. Los que son del sector del Claro. litio. Del sector del litio. Y nosotros, como estamos buscando... Incluso acá- Musk. Entiendo Sí. que Acá- son empresas sí. contactadas. Acá, mire, aquí hay que ser muy transparente en esto. Nosotros queremos un rol del Estado mucho más relevante en litio, pero queremos articulación público-privada. Y si uno quiere articulación público-privada, que por supuesto va a ser algo voluntario, tiene que entusiasmar a los privados. La Claro. buena noticia es que los privados, Están a pesar de lo que se ha dicho acá, entusiasmados, están claro. entusiasmados y eso creo que es
una buena reacción respecto a la estrategia que hemos planteado. Y con el nuevo royalty, además, quedaría gran parte de las ganancias No, pero en el la royalty, región. el royalty es el cobre. ¿ah? Es solo para el cobre, Es en para este el cobre. caso. Ya. La renta que se está extrayendo actualmente por el litio es más de lo que estamos logrando por el royalty, porque son además contratos que se negocian caso a caso, pero El litio es un impuesto Ah. específico. el litio tiene una regalía que se negoció durante Literal. el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, lo negoció Corfo, liderado Bajo por Vitrán. Vitrán. Y cuando uno ve las rentas que se capturan, son más incluso que lo que se está planteando en el Buenísimo. rollo. Pero nosotros no solo queremos rentas o regalías, nosotros queremos que el Estado participe en esto a través de Codelco, porque uno adquiere conocimiento, uno puede promover mucho más el encadenamiento productivo, Correcto. uno puede aprender además a hacer esto, lo que puede ser muy importante a futuro. Uno puede asegurarse más la renta. Fíjense, y con esto termino porque me tengo que ir volando. Fíjense que cuando Vitrán negoció esto en el gobierno de Bachelet, que yo creo que hizo una buena negociación, ese es mi juicio más técnico, él puso que la regalía, el nivel de, digamos, de impuesto, entre comillas, que uno iba a tener, dependía del precio del litio. Con una Iba escala. subiendo con una escala. La escala máxima que puso fue $10.000 la tonelada. Y subió a ¿ya? 5. Y llegó a 80.000 en algún No. momento. Y esto no es porque Vitrán, digamos, tuvo mal ojo, sino porque nadie Nadie pensaba sabía. en ese minuto. Entonces, ¿qué es lo que ilustra esto? Esto es una idea un poco más técnica, pero es lo que se denomina en economía contratos incompletos. Y es que uno, cuando está haciendo un contrato, le puede costar anticipar todos los escenarios posibles que van a ocurrir. Siempre los contratos son incompletos. Por eso es importante que esto no solo sea un contrato, sino que el Estado esté allí. Perfecto. De forma que si a futuro suben mucho los precios, esto se distribuye de forma automática a través de la repartición de utilidades que se hace a los accionistas de la empresa. Así que estamos aprendiendo de los buenos esfuerzos, porque yo creo que se hicieron buenos esfuerzos en el pasado, sobre todo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, de qué cosas funcionaron y las que no, y en ese sentido la participación del Estado es fundamental. Genial. Muchas gracias, ministro. Sabemos que tiene que correr, así Tengo que le que ir agradecemos muy rápido, sí. muchísimo estar aquí en La Voz de los que Sobran. Y eso, pues pásenle el dato a sus colegas que vengan. Porque Todos mis colegas aquí hay serán tiempo informados para de esta conversar. solicitud. Eso, hay tiempo para conversar con calma, que es lo que a nosotros nos importa. Muchas gracias para por poder la explicar tan pregunta. importantes temas. Por favor. Que Un estés muy abrazo, bien. ministro. Muchas gracias. Chao. Que esté muy bien. Muchas gracias.